buenos días, este es su programa Decisiones, siendo luz y sal en Concepción y sus alrededores. Nos es muy grato saludarle a nuestros televidentes que nos ven a través de la señal de TV8.cl y a través también, cierto, de TV8 señal de BTR. Les saludamos desde Arequipa a Punta Arenas, cierto, a todos nuestros televidentes que cada miércoles y viernes se congregan a través de estas pantallas para ver la conversación acerca de diversos temas desde una cosmovisión cristiana. El día de hoy tengo la alegría, cierto, la gracia de poder contar con nosotros, con el pastor César Garrido de Lorenzo Arenas, de la Iglesia Arca de Salvación, a quien me gustaría saludarle y darle la oportunidad para que saludara a nuestros televidentes. Muchas gracias, pastor Cristian. Agradezco primero la invitación y es una alegría inmensa de tener estos programas, porque la verdad las cosas que se está viendo que la iglesia está levantando la voz y metiéndose en temas que realmente nos competen como ciudadanos y como chilenos. Y por eso agradezco su invitación. Así que un saludo a toda la teleaudiencia. Muy bien, damos gracias, cierto, porque esté junto a nosotros el pastor César Garrido y también está junto a nosotros la hermana Javiera Calvo Rifo, ¿cierto? Que ella estaba en Valparaíso, ¿cierto? Haciendo un trabajo como iglesia, también en el Congreso, junto al pastor Luis, que hace algunas semanas atrás lo tuvimos acá, a quien dejo también para que pueda saludar a nuestros televidentes. Hola, buenos días. Bueno, también agradezco al Señor por tenernos en este lugar y espero que esta conversación que tengamos hoy pueda entrar a sus corazones y puedan también ponerse a la brecha en oración y actuando como iglesia, como sal y luz, como se llama el programa. Y bueno, saludar a todos los que nos están viendo a través de la televisión o la señal online, que puedan ser muy bendecidos. Bueno, este programa es un programa de cosmovisión cristiana. ¿Qué quiere decir? Que abordamos diversas temáticas contingentes de nuestra sociedad desde una perspectiva cristiana. ¿Y por qué es tan importante, como lo señalaba el pastor? Porque hoy en día a lo mejor estamos bombardeados de mucha información, de muchas posturas, pero la gran mayoría de esas posturas que nos llegan a nuestras casas, a nuestros hogares o muchas veces desde el colegio, no tienen un fundamento cristiano. Y sin embargo, nuestra sociedad, nuestro país, tiene principios cristianos, entonces es importante recordarlo. El día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante importante que ayer salió en las noticias, aunque podríamos haber pensado que lo iba a opacar el partido de Chile contra Bolivia, en el cual sufrimos, ¿cierto? Pero estos temas, ¿cierto?, trascienden más allá, que es el tema del aborto en 3 causales. Ayer apareció en la noticia, ¿cierto?, que la Comisión de Salud aprobó con 3 votos a favor y 2 en contra la idea, ¿cierto?, de legislar sobre este aborto en 3 causales. Y antes de comenzar esta conversación, nos gustaría que pudiéramos ver un pequeño video realizado, ¿cierto?, en conjunto con el doctor Jorge Becker, un conjunto de médicos en relación a este aborto en 3 causales. ¿Cuáles son las 3 causales? ¿Cierto? Riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y por causa de violación. Así que quiero invitarles a ver este video de los médicos y el aborto. El proyecto de ley en Chile no es restrictivo y representa claramente más que las 3 causales. Al hablar de riesgo vital, presente y futuro, esta causal abre la posibilidad de que una madre sana, con un feto sano, pueda solicitar un aborto por riesgos que simplemente podrían no ocurrir. Cuando la madre tenga alguna condición o enfermedad previa que represente un supuesto peligro para su vida en el futuro. Lo que incluiría cualquier enfermedad que pudiera agravarse con el embarazo, como la hipertensión, la diabetes, el hipertiroidismo e incluso la depresión. Al despenalizar el aborto por riesgo vital materno, no se menciona una edad gestacional límite.
Esto deja la puerta abierta al feticidio, incluso en el trabajo de parto. La interrupción del embarazo por malformaciones fetales podrá ser autorizada por médico general sin esperar ni exigir la confirmación de incompatibilidad con la vida por parte de un equipo de especialistas. Por lo tanto, se abortarían niños a través de un criterio muy amplio, pues los médicos generales no contamos con las competencias específicas para un diagnóstico certero de inviabilidad fetal. Una mujer mayor de 18 años que solicita un aborto argumentando violación podría ser autorizada por un médico general sin la necesidad de realizar un peritaje sexual, pues no será necesaria la denuncia de la agresión a policía ni a fiscalía. Una niña mayor de 14 años y menor de 18 podría solicitar un aborto argumentando violación sin autorización de sus padres. Solo tendrá que comunicarle a cualquier adulto que ella indique, cualquier adulto. Si se interrumpe el embarazo en una niña de menos de 14 años, se pondrá fin al embarazo no deseado, pero no se aborda en nada la violencia sexual de la cual esta niña ha sido víctima, pues el proyecto de ley no exigirá investigación ni denuncia ninguna que pueda proteger a esta niña pequeña de su agresor. Este proyecto de ley contempla la objeción de conciencia solo para los médicos, obligando a matronas, enfermeras, técnicos paramédicos, arsenaleras y estudiantes del área de la salud a participar de los abortos sin posibilidad de negarse. Nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a defender la vida de nuestros pacientes, y así lo hemos hecho con las madres y sus hijos durante muchísimos años, y rechazamos categóricamente los proyectos de ley de aborto presentados en nuestro país. Bien, ahí teníamos la oportunidad de apreciar un video, ¿cierto?, donde aparecen diversos médicos, especialistas, ginecos, obstetras, en relación al aborto en 3 causales, como se le ha llamado. Y explicaban ciertos argumentos en contra de esta ley de aborto. Pero también a nosotros nos interesa abordarla desde una perspectiva, ¿cierto?, cristiana, desde una perspectiva espiritual, porque como conversábamos, ¿cierto?, con el pastor, hoy en día tenemos acceso a qué piensan, ¿cierto?, los médicos, qué piensan los abogados con respecto a esto, qué piensan las fundaciones, pero a nosotros como cristianos y que somos temerosos de Dios también nos interesa saber qué piensa Dios con respecto a esto, ¿cierto? Porque una persona que dice que cree en Dios, ¿cierto?, tiene que tener temor de Dios. Y desde esa perspectiva nos gustaría preguntarle al pastor César Garrido, ¿qué piensa Dios sobre el aborto? Primero quisiera decir qué injusta es la vida cuando se está, digamos, en todos estos proyectos de ley que se están haciendo, no vemos otra cosa sino que estamos viendo el castigo cruel e injusto a una víctima, como es una criatura que se está gestando en el vientre de su madre. Y no así a los culpables, que en este caso los violadores, que tendrían que ser los castigados, se está castigando y eliminando una vida inocente, como es una criatura dentro del vientre de su madre. Y esto lo digo porque me llega bien de cerca, yo acabo de ser abuelo hace un mes y algo. Entonces sé que una criatura es tan preciosa y es una bendición de Dios. Y hoy quieren borrarla como quien borra una letra que salió mala, borrarla y echarla para el lado, o tomar un papel y botarlo a la basura. En cuanto a cómo ve Dios estas cosas, la Escritura es muy clara. Al darnos cuenta nosotros, en el mismo, yo creo que usted lo sabe, Pastor Cristian, en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, donde dice que antes que se formara la criatura, Dios ya tenía un proyecto de vida para esa persona que considera una vida. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos clarísimos de que es una aberración, que para Dios es algo, es un pecado muy grande el tener que eliminar
a una criatura dentro del vientre de su madre. Usted lo ha dicho muy claramente, porque por ejemplo estamos viviendo en una sociedad no encuentro la palabra, pero a veces nos olvidamos de qué piensa Dios con respecto a las cosas, ¿cierto? Y como dice la palabra, a veces nos creemos más sabios que Dios, pero a veces las cosas hay que decirlas por su nombre. Y usted dijo algo muy fuerte, es una crueldad, sí, pero también es un pecado, ¿cierto? Porque usted decía, Él da la vida y Él la quita, ¿cierto? Y no tan solo eso, sino que yo reflexiono ya la falta de amor hacia el otro. Claro. Estamos tan, ¿cierto? Hace una semana atrás nos visitaba un pastor también y nos decía, hoy estamos viviendo una sociedad egocéntrica, ¿cierto? Yo y mis derechos, pero ¿quién defiende los derechos de estos niños también? Queremos también desde esa perspectiva continuar, ¿cierto? Con esto, ¿qué piensa Dios con respecto al aborto? Preguntarle a nuestra hermana Javiera Calvo. Yeah. Bueno, la palabra nos hace referencia de varias cosas con relación a la vida. Y, por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 139, comienza señalando que Dios formó nuestras entrañas y nos hizo desde el vientre de nuestras madres. Entonces, el pastor mencionaba anteriormente que Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y quien quiere la muerte es el diablo, pero quien vino a dar vida es Jesucristo. Entonces el Señor no vino a matar, no vino a destruir, no vino a robar. El que vino a hacer esas cosas es lo contrario a Dios, que en este caso es el enemigo. Entonces Dios quiere salvar también a esos pequeños. Jesús también pagó un precio por esos pequeños que son inocentes. Y dice también la palabra de Dios que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Con el alma la aborrece. Y anteriormente, cuando tomaba desayuno con una hermana, me mencionaban un versículo que me llamó mucho la atención, que está en Lamentaciones 2:20, que dice, la mujer ha de comer el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. A pesar, a lo mejor se habla mucho de que en caso de violación es aceptable un aborto, pero no se está pensando en el fruto del vientre de la madre. La mujer ha de comerse eso, la mujer ha de abortar, cuando ese pequeño ya es un pequeño tierno, lo nombra el Señor. Y yo estoy embarazada. Y con mucha propiedad. Sí, estoy embarazada ya en mis 34 semanas. Y desde las 5 semanas, un bebé en el vientre ya se le ha formado el corazón. Ya tiene ya está formadito. Entonces ya es un ser viviente. E incluso a mí no me gustaría nombrarlo como un feto, sino ya es mi hijo. Entonces ninguna madre habla de que tiene un feto dentro del vientre, sino que las mujeres hablan y dicen, yo tengo a mi hijo, yo tengo a un niño dentro de mí o a una niña dentro de mí. Entonces son contradicciones, porque al final, ¿quién es el culpable de esto? En el caso de la violación, ¿es el pequeño que tiene que pagar o es el violador? Y es por eso también que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces nosotros como cristianos, y la visión de Dios es misericordia para este pequeño o pequeña que está por nacer. No es una maldición para él, no es quitarle la vida, que tiene propósito en Dios, porque así lo dice su palabra, y su palabra no miente y permanece para siempre. No es algo que fue solamente en la época de Jeremías o en la época de Jesús, sino algo que está presente hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios no cambia. Dice que no tiene sombra de variación. Sí, ahí escuchábamos, ¿cierto? Y ya se hacía referencia a una de las 3 causales. Recordar que el día de ayer, ¿cierto?, en la Comisión de Salud estuvieron presentes, votaron a favor de que esto se legislara la senadora Carolina Goix, el senador Fulvio Rossi y el senador Girardi, que ellos, la que más estaba indecisa era la senadora Carolina Goix, pero al final, cierto, de repente por cosas políticas transan sus principios, porque Carolina Goix es de Democracia Cristiana. Sí. Pero aquí estamos viendo por qué un cristiano no debería
entre comillas, ¿cierto?, apoyar una ley de aborto. Sin embargo, votaron en contra el senador Chaguán y la senadora Jacqueline Van Rieselberg, que es de nuestra circunscripción. Estamos contentos por eso, ¿cierto?, que en un sector, ¿cierto?, de la sociedad como es Concepción, mayoritariamente conservadora, ¿cierto?, nuestros legisladores, ¿cierto?, se cuadren con los principios de su circunscripción y no por sus compromisos políticos. Pero siguiendo un poquito con esto del tema de la violación, ¿cierto?, aquí tenemos una imagen que dice no al aborto, sí a la vida, y abajo dice quién debe pagar, ¿cierto?, quién debe pagar, ¿cierto?, porque a la final es cierto, en un caso de violación, como la ley lo estipula, el que termina pagando es el bebé que no tiene ningún problema, ¿cierto? No tiene inviabilidad fetal, no hay riesgo de la vida de la madre, etcétera, etcétera, solamente que fue concebido en una circunstancia, ¿cierto?, no normal, ¿cierto?, en una situación de violencia. Pero sin embargo, en vez de castigar, ¿cierto?, al violador, ¿quién termina siendo castigado con pena de muerte? El bebé, ¿cierto? Exactamente, claro. Entonces, desde esa perspectiva, también preguntarle al pastor, ¿por qué un cristiano, ¿cierto? ¿Por qué una persona que se dice cristiana debería estar en contra de un aborto en caso de violación? Mire, lo que pasa es que, como le decía al comienzo, la iglesia está levantando la voz, estamos abriendo, por decirlo de alguna manera, abriendo los ojitos, porque antes estaba la iglesia era muy hermética años atrás. Era una iglesia que todo lo que estaba afuera era del mundo, cuando a nosotros nos compete mucho saber apoyar a quienes nos van a dirigir en nuestra sociedad, en nuestras comunas, en nuestro país. Y ya estoy hablando, pastor, no de partidos políticos, porque ya eso quedó atrás. Hoy estamos hablando de personas que defienden los asuntos valóricos y personas que van en contra de todas estas cosas antivalóricas. Entonces la iglesia hoy día es la que tiene que levantarse y ver a quién va a poner. Muchas veces nos escandalizamos, muchas personas tal vez mayores, con todo mi respeto, que piensan que el hecho de hablar de esto ya es un pecado. Pero no es así, hay que ver que la palabra de Dios también nos ilustra en tiempo de la reina Esther, no sé si usted lo recuerda, de que ella influyó mucho por el pueblo por los judíos, estando en el palacio real. Tenemos el caso de José, el hijo de Jacob, cuando fue gobernador de Egipto, cómo favoreció al pueblo de Dios. Entonces nosotros también tenemos que ver a los hombres que nos van a dirigir en nuestras comunas, en diferentes áreas de nuestro país. Tenemos que ver como cristianos, como ciudadanos de nuestro país, y poder nosotros apoyar a las personas que están de acuerdo a las Santas Escrituras. Yo pienso así. Muy bien, yo creo que es importante esta conversación, hoy lo que usted planteaba, porque en cierta forma llegan las épocas de candidatura, ¿cierto? Y muchas veces se ofrece el cielo, el mar y la tierra, y a veces como cristianos, lo que usted señala es importante, estamos olvidando cosas como estas que son reformas profundas, ¿cierto? Que tienen que ver incluso a veces con el alma de una nación, con los principios de una nación. Y hoy en día, ¿cierto?, a quienes están legislando a favor de este aborto, muchas veces nosotros como cristianos votamos por ello. Y entonces la pregunta sería para Javiera, un cristiano delante de Dios que votó por una persona que está a favor del aborto, ¿es responsable también de la causa de aborto, o simplemente, ¿cierto?, puede decir, no, yo ignoraba esto, o necesitó informarse más? Sí, claramente debió informarse más, porque nosotros, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Entonces ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, como cristianos también debemos informarnos y saber quiénes están legislando. Y a lo mejor, más que enviar juicio hacia ellos, también darle una palabra para que ellos puedan convertirse al Señor. Amén. Y obviamente ya en estas próximas elecciones, saber por quién votar. O sea, informarse de quién votó a favor de la vida, a favor de la familia, y quiénes están en contra de lo que Dios constituyó, de lo que Dios hace llamar bueno, porque esto fue todo por voluntad de Dios. Todo lo creado que
que todo lo que vemos es creado por Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros como cristianos debemos también tener convicción y trabajar en pos de tener una nación que sea bendecida por el Señor. Porque en Deuteronomio 28 nombra claramente cuáles son las bendiciones de la obediencia para un país y cuáles son las maldiciones de la desobediencia. Entonces, como lo decía en un principio, debemos alinearnos más con el Señor, estar a la brecha orando por nuestra nación, porque no queremos a un Chile que sea guiada por leyes injustas, sino queremos que Chile sea un país bienaventurado, que nuestro Señor sea Dios, que en Chile los gobernantes sean gente que tema a Jehová, que tema a Jesucristo y que puedan legislar conforme a las leyes de Dios, porque así nuestra nación va a prosperar. Y si no, van a venir maldiciones sobre nuestra nación. Y eso es algo que nadie quiere. Entonces, como la pregunta decía, ¿por qué un cristiano debería estar en contra del aborto? Y es por eso, por lo que le nombraba, porque nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Entonces ahora nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Desde esa perspectiva igual, ¿cierto? Hablamos del tema de una de las causales que sería el caso de violación, ¿cierto? Donde ya se expresó que ahí hay una vida, lo único que fue concebido en una forma diferente, pero inclusive que no se veía en el tema de las penas para los violadores, ¿cierto? Inclusive yo estaba siguiendo el debate el día lunes y un abogado decía, el problema aquí, y también lo decían los médicos obstetras, que a las finales, ¿cierto?, se le está dando una atribución a los médicos que no es tal, porque ¿quién hace el peritaje criminalístico? Y sin embargo van a aprobar algo que a lo mejor puede estar erróneo, ¿cierto? Y desde esa perspectiva se va a ir abriendo una puerta para una puertecita, un portón al aborto libre, que es lo que buscan, porque si usted sigue el debate, usted se va a encontrar como con fundaciones miles y ellas dicen expresamente que, y ellas son los que están detrás, que quieren aborto libre, legal y gratuito, ¿cierto? Entonces, a veces enmascaran las cosas, ¿cierto? Pero hablemos un poquito también de la otra causal, de la inviabilidad fetal, porque ahí, ¿cierto?, se puede decir que trae un problema congénito, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos muchos casos, ¿cierto?, de a lo mejor muchos ciudadanos de Chile ahora, hoy día, si hace 20 o 10 años atrás hubiese existido una ley, ¿cierto?, de inviabilidad fetal, a lo mejor no estarían aquí. Exactamente. Pastor. Mire, el asunto este de la inviabilidad me quedó muy claro con el doctor Jorge Becker. Jorge Becker. Él habló muy claro con respecto a eso y dijo que no existe la inviabilidad fetal, no existe. Todos pueden nacer, todos, todo el mundo. Ahora, imagínese usted si hubieran sido eliminados los niños síndrome de Down, cuando hoy día esos niños han tenido un crecimiento tremendo intelectualmente. Hay niños que hoy día trabajan, se ganan su ingreso normalmente, porque han podido nacer aún siendo con ese síndrome de Down. Y muchos otros. Yo conozco incluso pastores que podían haber sido abortados porque venían con deformaciones, pero hoy día están rehabilitados y están insertos en la sociedad como cualquier persona, con ciertas diferencias tal vez para caminar, pero son personas. Entonces, según el doctor Becker, que él no lo habló del punto de vista cristiano, sino del punto de vista técnico, dijo que no existe la inviabilidad fetal. Todo ser puede nacer. Normalmente, con algunas diferencias, tal vez, pero pueden hacer. Desde la perspectiva de eso, ¿cuánto va a ser la duración de su vida? Pero inclusive, ¿por qué lo veíamos? Porque hay un caso excepcional también de un joven que se llama Nick Juby, ¿cierto? Que nació sin sus manos, sin sus pies, ¿cierto? Claro. Pero a lo mejor con una ley como esta, se le daría la puerta para a lo mejor decir, bueno, no viene, ¿cierto? En las condiciones, ¿cierto? Como yo quiero, entonces voy a aplicar, ¿cierto?, esta ley. Entonces, desde esa perspectiva, Javiera, nosotros tenemos el derecho, ¿cierto?, de decidir por otra persona y decir, ¿tú vives y tú no vives? No, porque quien da la vida es el Señor.
Y también, si me permite, en una congregación en Chillán, hay un pequeño de 18 años, un joven, y él a los 5 meses de gestación le dijeron que iba a nacer ciego, tenía hidrocefalia y también una enfermedad congénita. Entonces, si se le permitía nacer, el bebé, en este caso, iba a morir prontamente, iba a estar ciego y no iba a poder nunca caminar, iba a ser paralítico. Y a los 3 meses de vida, Dios le abrió los ojos y él pudo ver. Y a los 2 años de edad, él ya estaba caminando. Y hoy es un joven de 18 años y es portero en una iglesia que recibe a todos los hermanos alegremente. Entonces, ahí vemos cómo el Señor permite también que ellos también nazcan, que ellos también tengan la posibilidad de vivir y conocerle a Él. Porque también un niño con problemas, tal vez enfermedades, él también tiene el derecho de conocer al Señor. Por eso Dios dice que no hace excepción de personas. Sí. Y nosotros como cristianos y las leyes que están ahora en proceso también deberían ser como les dice el Señor, sin excepción de personas, y que no juzguemos a alguien para matarlo sin antes saber qué Dios quiere para su vida. Excelente lo que tú decías, o bastante acotado, porque a la final la ciencia no es perfecta, por ejemplo, sí. Y se puede equivocar. Entonces, pero no estamos hablando de un juguete, de una máquina, ¿cierto? Que yo puedo decir, bueno, se echó a perder, arreglémosla o eliminémosla y traigamos una nueva. Estamos hablando de vidas. Tantas personas, ¿cierto?, que hoy en día a lo mejor tienen vida y que a lo mejor si hubiese estado esta ley, no estarían acá. Exacto. Como tú o como yo, no sé, y a lo mejor y es un tema bastante sensible, inclusive yo creo para que 38, 40 personas en Chile lo decidan por todo Chile. No sé si me entiendes, sí. Es un tema bastante sensible. Minoría, es una minoría. Y lo otro que quisiera decir es que el argumento que tienen las madres que están de acuerdo al aborto es que es mi cuerpo, sí. ¿Cierto? Es mi cuerpo y yo sé lo que hago. Entendemos que es su cuerpo, sabemos que es su cuerpo y que Dios le bendiga, que le dio un cuerpo sano, pero lo que está dentro no es suyo, es la vida que Dios dio. Por lo tanto, usted será muy dueña de su cuerpo, pero no tiene derecho a decidir por esa vida que Dios gestó dentro de usted. Muy bien. Usted señaló algo muy importante en una reflexión anterior, es que dijo, claro, que el tema también de los niños Down, ¿cierto? Y a lo mejor las personas, ¿cierto? La ley dicen, en esta ley dicen, no, si no se va a afectar a los niños Down, dicen, ¿cierto? Pero sin embargo, aquí vamos a mostrar un video de los niños Down, ¿cierto? Y el aborto, donde en los países que se ha legalizado el tema del aborto, sin embargo, han disminuido drásticamente el nacimiento de niños Down. Qué casualidad, ¿o no? Es casualidad nomás, ¿cierto? Sí, ¿para qué estamos con...? Es una casualidad, ¿cierto? Estos niños tan hermosos, ¿cierto? Que nos acompañan, que nos alegran nuestra vida, ¿cierto? Imagínense. Nos gustaría que pudiéramos pasar a ese video, por favor. Los niños con síndrome de Down no serán víctimas de una legislación que permita el aborto. En realidad, aunque ninguna ley lo establece formalmente como causal para abortar, en la práctica, cuando se permite el aborto, los niños con síndrome de Down se convierten automáticamente en una de sus principales víctimas. Por eso, no es casual que Chile tenga una de las tasas más altas del mundo de nacimientos con síndrome de Down. Mientras en nuestro país de cada 10.000 niños nacidos vivos, casi 25 tienen síndrome de Down, en naciones en las que el aborto está autorizado, la situación es muy distinta. Estudios científicos muestran que en Dinamarca, del total de casos de síndrome de Down detectados durante el embarazo, el 86% termina en un aborto. En Suiza y Bélgica, esta proporción llega a un 91%, en Estados Unidos a un 92% y en Francia a un 96%. Es una realidad indesmentible que donde se legaliza el aborto, el número de casos con síndrome de Down disminuye. Los niños con síndrome de
Down reclaman protección, no discriminación, porque cada vida cuenta. En Chile nadie sobra. Bueno, como lo decíamos, a lo mejor los legisladores dicen que en la ley no se contempla el tema de los niños Down, pero aquí veíamos en la práctica, ¿cierto? ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Dinamarca? Realmente en una legislación como la que quieren hacer aquí en Chile, realmente del 100% de los niños, más del 90%, ¿cierto?, termina siendo abortado. Entonces es algo muy complicado, algo muy terrible, que nos estamos poniendo inclusive en y aquí como estamos hablando entre cristianos, en una posición, en una autoridad que no nos compete como seres humanos, el tema de la vida, yo creo. Pastor. Claro, no nos compete. ¿Cómo es usted? No lo entendí bien la pregunta. Que nos estamos poniendo en una posición, ¿ya?, ¿cierto?, que no es nuestra. Que nosotros no podemos decir este sí y este no. En cuanto a la natalidad de los sí, niños, por supuesto que nosotros no tenemos el derecho a decidir quién nace o quién no nace. Eso es netamente atribución de Dios. Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida cuando Él quiere. Entonces nosotros estamos, como hijos de Dios, como cristianos, estamos ceñidos a lo que la palabra de Dios dice. Él dio la vida y Él la quitará cuando sea su tiempo. Pero nosotros no tenemos autoridad para quitar la vida. El Señor es el que da y Él es el que quita. Javiera, con respecto a esto, ¿qué piensas tú? ¿Pasará esto igual en Chile o no? Sí, porque si ya Chile tiende a copiar lo que sucede en otros países. Entonces, si ya se legalizó el aborto en otros países en donde se están matando a los niños con síndrome de Down, en Chile no va a ser la excepción. Ya, así que vamos a continuar con esta reflexión, pero vamos a ir a una pausa. Le recordamos, ¿cierto?, el WhatsApp más 569 50 92 88 40. Le recordamos también el correo decisionestv8@gmail.com y Facebook y Twitter a través del programa Decisiones. Que Dios nos bendiga. Vamos a una pausa. Decomóvil, en Ongolmo 1524, artículos de decoración y muebles para el hogar, departamento u oficina. Ven a visitarnos y a conocer todo lo nuevo para este 2016. No te pierdas las ofertas y promociones especiales que tenemos para ti en nuestro showroom, ubicado en Ongolmo 1524, Concepción, comprando en 2 a 6 cuotas sin interés. Además podrás conocer los exclusivos diseños de electrodomésticos de la marca Teca que tenemos para ti. Te esperamos. Decomóvil, decoración y muebles con estilo. www.decomóvil.cl. Fono 041 3221 329. Si buscas un vehículo de trabajo sólido, apasionado y que te dé confianza, visita Julio Vele Motors, donde el objetivo principal es dar la mejor atención con productos de calidad y un servicio que nos permita proyectar una relación a través de potentes marcas Fotón,
una línea de camiones livianos. Maxus, línea furgones de carga y pasajeros. Y Aumark, línea camiones pesados. Financiamiento directo, 0 pie y hasta 60 meses. Visite Julio Vélez Motors, Colo Colo 366. Qué rico es Pipón. Colaciones desde 2.600 pesos. Ahora más cerca de ti. En Ejército 1380 esquina Janequeo. Restaurante y parrilladas Pipón. Para servir y llevar. Pipón. Ahora más cerca de ti. Ejército 1380 esquina Janequeo. Pipón te espera. A ti que te gusta comprar en forma cómoda, segura y con garantías, ven a Galería Comercial La Caverna. 33 locales llenos de novedades. Toda la moda la tiene Boutique Daniela. Vestidos de fiesta y casual. Boutique Daniela es belleza y estilo al alcance de todas. En Centro Comercial La Caverna están los detallitos de amor, un rincón lleno de novedades para regalar. En el local 5 te espera Natura Rucaesal, con productos que vienen del campo a tu mesa. Quesillos frescos todos los días, quesos, mermeladas, miel. Son productos Natura Rucaesal. La última moda en cortes de pelo colombiano urbano y cuidado de tu barba, realízalos en Barbería El Caleño, en Centro Comercial La Caverna, Lincoln 460. Muy bien, estamos de vuelta. Es una alegría estar nuevamente con ustedes tratando este tema del aborto en 3 causales, ¿cierto? Que ayer se aprobó la idea de continuar con la legislación en la Comisión de Salud. Y antes de pasar, ¿cierto?, a un video que quiero ver, quiero saludar, ¿cierto?, a la distancia a nuestro pastor Héctor Muñoz, concejal de la ciudad, que es el conductor oficial, y también a nuestro amigo muy querido, ¿cierto?, el pastor Gustavo Torres, ¿cierto?, a quienes les saludamos y que los queremos mucho, ¿cierto? Quiero pasar a que puedan ver un testimonio de una mujer llamada Maciel Moreno, periodista, pero que ella a los 6 meses fue abortada. Y esto fue lo que ella expuso a la comisión que ayer aprobó la idea de legislar el aborto. Vamos a ese hermoso testimonio, por favor. Estimados senadores, les quiero contar que mi madre biológica me trató de abortar a los 6 meses de gestación. Abortó, pero nací vivo. Pesé 1,70 kg y medí 36 centímetros. Mi mamá biológica me abandonó en el hospital. Después de estar 3 meses en incubadora, fui adoptada por un matrimonio que no podía tener hijos y soñaba con tener una familia. Me adoptaron a pesar de mi pésimo diagnóstico. Producto del aborto y de mi prematurez extrema, tengo discapacidad.
Tengo una parálisis cerebral que afectó la parte psicomotora. No puedo caminar sola y tengo problemas en la motricidad fina. Estuve 18 años en la Teletón. Logré ir a un colegio normal y también me titulé de periodista el año 2012. Me casé y a pesar de la opinión de los médicos del San Borja Arenal, nos arriesgamos y me embaracé. Disfruté mucho mi embarazo. Los médicos nos dijeron que mi discapacidad aumentaría con el embarazo, que tendría problemas y que sería muy difícil, pero nunca se cumplieron los pronósticos médicos. Solo al final me empecé a poner nerviosa con el nacimiento de mi hija. Trinidad Esperanza nació de término y sana, que hoy día me acompaña. El momento del parto fue muy emocionante, pero estaba muy nerviosa y con taquicardia. Me tuvieron que amarrar porque soy espástica. Cuando nació Trinidad no la pude abrazar, me la pusieron en el cuello y ese fue el primer contacto que tuve con mi bebé. Fue un momento maravilloso. Yo, que fui abortada, estaba trayendo otra vida al mundo. Mi mamá, quien también hoy me acompaña, es el pilar fundamental de mi vida. Ella me ayuda en la crianza de mi hija, ya que sola no puedo hacerlo. Las dos somos mamás y para ambas ha sido una experiencia maravillosa cuidar a la Trini, que actualmente tiene 8 meses y medio. Creo que el aborto es el sentimiento más egoísta que puede tener un ser humano. Yo, que nací tal como soy por un aborto, y a pesar de eso amo mi vida tal cual es. Quizás yo hubiese tenido una vida más fácil, con menos dolores, disfrutando a mi hija. De otra manera, a mí me privaron de muchas cosas por causa del aborto. Siento lástima por mi mamá biológica. Me imagino que ella debe sufrir por lo que pasó conmigo. Ojalá pudiera decirle que no sufra, porque yo soy muy feliz. Se habla de los derechos de las mujeres, del derecho a elegir sobre su cuerpo. Pero ¿quién defendió mis derechos? ¿Quién me protegió e impidió que me lastimara? Estoy totalmente en contra del aborto. Mi madre adoptiva es extraordinaria. Mi familia es mi mayor tesoro y defiendo la vida en todas circunstancias. Porque todo ser humano tiene derecho a vivir lo que le toca vivir por terrible que sea. De este acto de muerte salió vida. Y esa vida se expandió, floreció y ahora yo pude dar vida. Yo soy una persona agradecida de Dios y de la vida. Yo soy amada y puedo amar, no pido más. Solo que ustedes, señores legisladores, no aprueben una ley que va a impedir que nazcan niños que tienen derecho a nacer. Me llamo Maciel Moreno y soy sobreviviente de un aborto. Muchas gracias. Estamos de vuelta con ese testimonio que veíamos de Maciel Moreno y mientras veíamos el video, cierto que es bastante sensible a nosotros, cierto, uno piensa algo que ella dijo bastante fuerte: ¿quién defendió mis derechos? Y porque de repente se quieren abogar el derecho de bastantes cosas, pero ¿quién defendiendo los derechos de ella? Y en cierta forma hasta pienso, Pastor César, hermana Javiera, que ella se lo dijo enfrente, ¿cierto?, a la senadora Carolina Goiz, se lo dijo enfrente al senador Fulvio Rossi, al senador Guido Girardi, que votaron a favor de esta ley de aborto. Pero pareciera que nos hemos vuelto insensibles. Inclusive el mismo senador Guido Girardi decía: no, si lo que hay en el vientre son un montón de células, imagínense. Pero defiende el rodeo, defiende que se elimine el rodeo. Pero lo que hay en el vientre, un montón de células. Entonces estamos llegando a un nivel de incomprensibilidad, insensibilidad terrible. Fríos totalmente, insensible, como bien lo dice usted. Es el que, para mí, esas personas como que representan el mal.
no sé si estaré bien o no, pero es el enemigo que está obrando en ellos. Satanás, el diablo, lo digo como pastor, como cristiano. Y es el contraste de la vida. Usted sabe que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, él decía, dejad los niños venir a mí. Para él era un agrado, perdón, era un agrado que los niños se apegaran a él. En consecuencia que Satanás, el diablo, quiso eliminarlos y matarlos a los menores de 2 años, ¿se acuerdan? Bajo el gobierno de Herodes. Claro, y mandó a matar centenares de niños, porque a Satanás, el diablo, no le gustan los niños. Pero Dios ama a los niños. Él quiere que los niños vivan, que jueguen, que crezcan, porque es la vida, la creación de Él. Y nosotros no tenemos derecho, ni aunque sea senador, ni presidente de la República, no tenemos el derecho a decir, este vive y este no vive. Así que, como cristianos, totalmente en desacuerdo al aborto, y ojalá que el pueblo de Dios se ponga de pies y podamos nosotros también poner límite a esto, porque podemos hacerlo democráticamente. Ir, qué sé yo, y apoyar a las personas que están en contra del aborto, en contra de todas estas cosas antivalóricas, y poder apoyarla para que ellos sean los que nos puedan dirigir en nuestra nación. Javiera, ¿qué piensas tú al ver este video, cierto, de una mujer que sobrevivió a un aborto? Tú que estás embarazada inclusive, ¿qué sentimiento has encontrado o qué sucede en tu interior al ver este video? Bueno, me pasan 2 situaciones distintas, que una pienso en la madre, y bien ayer lo decía el senador Chaguán, que estas leyes están mal hechas porque se está enfocando al matar al fruto del vientre de una madre en lugar de dar apoyo a una madre. Entonces, al final se dejan las 2 partes de lado, priorizando obviamente más la vida de la madre en este caso, de la que va a dar a luz, en lugar de la pequeña que era Maciel, que iba a nacer. Y ella decía, ¿quién me defendió a mí? Y eso es algo que igual duele, debería a todos dolernos el corazón, porque la Biblia nos dice, en Proverbios 31, estaba leyendo y recordaba este mensaje mientras veía el video, que dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. O sea, para nosotros como cristianos es un derecho hablar con justicia, defender la causa del que no tiene voz, porque yo estoy embarazada y mi bebé mi guatita desde aquí adentro no me puede hablar, no puede decir yo quiero nacer. Entonces, ¿quién va a decirle a las autoridades que el bebé sí quiere nacer? Conocía a un chico en un colegio mientras predicábamos que decía, yo soy adoptado. Y si la ley de aborto hubiese existido cuando me concibieron, probablemente yo no estaría con vida. Y yo no quiero que esa ley se apruebe, porque yo quiero que muchos niños nazcan como yo, que puedan tener elección. ¿Y quién elige? Y entonces nosotros como cristianos debemos ponernos en pie. Dice la Biblia que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y hemos creído en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios que quiere la paz, en un Dios que quiere y ama la vida. Para continuar, ¿cierto? Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿cierto? Pero tengo una pregunta aquí para ustedes, que vemos lo que está sucediendo. ¿Qué rol debería tener la iglesia? Y para introducir también esta pregunta, Pastor César, yo reflexionaba y decía, yo agradezco a Dios, vi que a nivel nacional se levantaron en estas elecciones municipales muchos candidatos a alcaldes cristianos, muchos concejales, hijos de Dios, ¿me entiende? Pero ¿esto va a quedar solamente ahí o debemos aspirar a tener diputados, senadores? Y no tan solo eso, a lo mejor tener ministros de salud, ministros de justicia. ¿Qué piensa usted de esto? Yo estoy muy de acuerdo con que la iglesia tenga mucha participación
en los lugares públicos. Yo tengo hijas, una hija que está estudiando, y así muchos pastores, muchos hermanos tienen sus hijos, y ojalá que sean profesionales y que ocupen cargos públicos, porque eso nos va a llevar a un cambio total y poder ir por la senda que Jesucristo quiere que andemos, y no estar sujeto al gobierno de Satanás, el diablo, porque no puedo decir otra cosa. Estamos frente a una guerra contra el enemigo, y la iglesia tiene que ponerse de pie. Ahora esto tal vez va a ser a un mediano o largo plazo, no lo sé, pero nosotros debemos abrirnos y pensar que podemos tener hermanos que estudien ciencias políticas, que sean legisladores, y que ojalá llegáramos a tener un presidente de la República. ¿Por qué no? Para Dios nada es imposible. Hay profecías que dicen que Chile será para Cristo, y confiemos en eso, que va a ser para Cristo. Así que, como bien dice el programa, el nombre del programa es Decisiones, Luz y Sal. Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, y tenemos que creer eso que somos. Mire, me gozo mucho, pastor, cuando veo hermanos, porque yo también predico en la calle, he predicado, cuando se le predica a la gente humilde, a la gente miserable, a los drogadictos, a los alcohólicos, a todo el mundo, pero es bueno también predicarle a esos que están ocupando cargos públicos y que son insensibles. Hay que decirles que viene juicio para ellos cuando ellos hagan algo así que va en contra de la obra de Dios. Javier, en el mismo sentir, ¿cierto? ¿Qué rol debería tener la iglesia en este tiempo? ¿Será simplemente porque estamos viendo que se están haciendo marchas, se están levantando candidaturas? ¿A qué debemos aspirar? ¿O por qué sería importante? Porque, por ejemplo, los que están ahí, y estamos hablando ahora... ¿Cuál de ellos, legisladores, qué diputado, cierto, es 100% evangélico, por ejemplo, o hijo de Dios, que salió a predicar, que estuvo bajo sujeción ante un pastor, no sé? ¿Por qué sería importante que cristianos, hijos de Dios, estuvieran en esta instancia? Bueno, sería importante porque el pastor nombraba una profecía que hay para Chile. Y nosotros como cristianos tenemos que actuar en pos de ello, seguir las promesas del Señor y teniendo fe sobre Chile, porque muchos cristianos dicen, pero ¿para qué si no vienen tiempos mejores? ¿Por qué tengo que ir a votar? ¿O por qué ustedes luchan tanto contra estas leyes si al final igual se van a aprobar? Entonces, al final no estamos entendiendo a lo que Dios nos mandó a llamar, que fue hacer sus discípulos, porque luego de convertirnos al Evangelio, nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús, y nosotros como discípulos somos sal y luz de la tierra, y donde vayamos va a estar la luz de Cristo. Entonces hemos visto cómo han salido cosas a la luz, y como en casos de corrupción en los políticos, y sabemos que la política está muy desaprobada por la ciudadanía. Entonces, cuando se dice que un cristiano se va a meter a estos lugares públicos, se le dice, pero si te metes te vas a corromper, ya no vas a ser el mismo, el sistema te va a consumir. Pero al final, como cristianos, dejamos la cancha vacía en estos lugares, y ahora es cuando debemos actuar, cuando debemos abrir nuestro ojo ante la necesidad de Dios que tiene Chile, porque esto es una necesidad de Dios. Que se estén aprobando estas leyes y todas estas cosas, está hablando de que Dios no es quien está en esos lugares, porque no hay ministros que sean sal y luz de la tierra. Entonces, como cristianos debemos orar por los que están en este momento presidiendo en autoridad, pero también orar para que Dios levante a gente con un corazón conforme al de Dios. Que se levanten José, que se levanten Moisés, Daniel, David. Amén, David, y muchos hombres de Dios que estuvieron presidiendo en una nación. Nehemías. Sí, amén. Hay muchos cristianos. Y como le decía, Dios no ha cambiado. Dios sigue queriendo poner a gente en autoridad para que pueda ser gobernado Chile por leyes justas y no injustas. Yo creo que Dios nos va a hacer justicia.
Sí. Yo creo que Dios algo comenzó a hacer en Chile. Yo me alegraba mucho, visitaba ayer la provincia de Arauco y veía como hijos de Dios, ¿cierto? Personas que han sido sujetas a sus pastores están yendo a concejales, ¿me entiendes? Y el día de mañana van a ir a diputados, senadores, y vamos a dar vuelta a este país. Lo vamos a dar vuelta porque aunque seamos mayoría o seamos minoría, da lo mismo esa cosa, porque yo creo que oramos a un Dios verdadero, a un Dios vivo, y que Él no es injusto para olvidar, ¿cierto?, nuestras oraciones. Estamos terminando. Pastor, nos gustaría darle la última frase para que pudiera despedirse y hacer las últimas acotaciones con respecto a este tema. Ojo, la iglesia tiene que ponerse de pie y empezar a ver quiénes van a dirigirnos en el gobierno. Pero también es bueno decirle de que no se deje llevar por políticos disfrazados, que algunos aprenden hasta un himno de alabanza, visitan una iglesia y nos meten el dedo en la boca. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que saber quiénes son realmente hijos de Dios, que practican el Evangelio y que son verdaderamente siervos de Dios. Así que mucho ojo con eso. Que Dios les bendiga mucho. Yo agradezco la invitación, pastor, que me hayan traído acá. Primera vez que estoy. Estuve un poquito nervioso, pero ya me he soltado. Así que quiero mandar un saludo a mi iglesia, Arca de Salvación. Estamos en actividad en esta semana, así que el hermano a ponerse la camiseta de Cristo y seguir adelante. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted, pastor. Es una bendición que pueda estar junto a nosotros y poder escuchar cómo los cristianos piensan, ¿cierto?, los cristianos evangélicos de este país, ¿cierto?, sin temores y sin ser censurados también. Javiera, un espacio, ¿cierto?, para que te despidas y hacer las últimas acotaciones con respecto a estos temas a nuestros televidentes. Bueno, igual doy muchas gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga mucho y espero que le haya servido esta conversación que hemos tenido y que puedan seguir orando por quienes se están tirando a aconsejarles y los que se van a tirar también luego por las parlamentarias. Bueno, igual le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi familia, a mi esposo y a mis pastores. Que el Señor les bendiga mucho a la iglesia. Y muchas gracias por esta oportunidad. El pastor me quiere hacer una última acotación. Es un saludo para mí muy importante a mi Elenita, que tiene 2 meses de vida. Soy abuelito, soy tata, así que contento con Dios y Dios bendiga a Elenita. Bueno, y yo no puedo ser menos, ¿cierto? Le mando un saludo a mi Gabrielita, que tiene un mes y tanto, y a mi Felipito de 4 años, ¿cierto? Sí a la vida y no al aborto. Amén. Este ha sido su programa Decisiones, siendo luz y sal en Concepción y sus alrededores. Que Dios les bendiga. Amén. Chao, chao.